Bueno, primero de todo, lo que ha pasado en esos días, en esas semanas, pero sobre todo en estos días con esta operación de un americano tal Goudreau, que parece tenía la autorización o hubiera tenido la autorización del presidente Juan Guaidó. Ahora, nosotros estamos con Tamara Sugu, que ha dicho sobre esta supuesta invasión marítima que parece ser un falso positivo del régimen. Me gustaría saber qué opinas, por qué has dicho esto. Mira, de todas las cosas que he leído y que he escuchado, porque la verdad es que a todos nos sorprendió esto, ¿no? Por lo menos a mí me sorprendió esto. Es que hubo un contrato entre la estructura, ¿cómo se dice? De estrategias del gobierno interino y estas personas. Exacto, el equipo de estrategia del gobierno interino y estas personas, donde yo no me he leído el contrato completo, pero se decía que la idea era en sí entregar a Maduro a la justicia, es decir, buscar a Maduro y entregarlo a la justicia, como tantas personas queremos en Venezuela. Es decir, no es una cosa extraña que los venezolanos querramos salir de Maduro, del usurpador Maduro y su estructura criminal, para llevar a Venezuela a la democracia. Según he escuchado, en el contrato en ningún momento se habla ni de un enfrentamiento ni de nada, sino simplemente de la mejor forma, sacarlo del poder, entregarlo a la justicia, defendiéndole, preservando todos sus derechos, ¿no? Esto no quita, por supuesto, que pudiera haber en algún momento algún enfrentamiento, pero mira, ¿qué es lo que se ha pedido a la Fuerza Armada Nacional durante todo este tiempo? Que dejen de seguir a Nicolás Maduro y lo entreguen a la justicia. Eso es simplemente lo que siempre se ha pedido, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió o qué ha sucedido? Yo no he visto que la firma de Guaidó esté en ese contrato. Es decir, lo firman el equipo de estrategia y que eso no avanzó. Escuché una entrevista de JJ Rendón ayer contando por qué no avanzó, por qué no siguió, y esto se convierte entonces en una operación infiltrada del régimen. ¿Y por qué digo infiltrada? Porque estaba nada más y nada menos que un narcotraficante como Cliver Alcalá Cordones, que se mete en este grupo de venezolanos que estaban recibiendo algún tipo de instrucción. Y además de eso, el propio Diosdado Cabello dijo en un programa de televisión que en algún momento él tuvo que mandar, el régimen venezolano tuvo que mandar dinero a ese campamento porque estaban pelando. Es decir, un montaje del régimen que se entera de que esto está ocurriendo y ve cómo capturar esto que estaba sucediendo para ponerlo a su favor, ¿no? Un problema que tenemos nosotros, y tú lo conoces, tú sabes bien de qué estoy hablando porque vives en Europa, has vivido muchos años en Europa, es el problema de los chavistas de closet, las personas que a lo mejor se venden como periodistas, pero después hacen mucha propaganda. No voy a decir de quién estamos hablando, pero hemos visto varias personas, varios personajes que utilizan este acontecimiento para atacar al presidente Guaidó y para decir que no sirve para nada, que son terroristas los que apoyan a Guaidó. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo lo que pienso es que tenemos 20 años de tiranía, 20 años de preparación donde el régimen ha infiltrado no solamente a la oposición, ha infiltrado en todos los países del mundo. El régimen está presente con sus infiltrados. Y es decir, la propia oposición venezolana está infiltrada, y lo he venido diciendo los últimos meses. Ellos han entrenado a jóvenes en Cuba y los han infiltrado en los jóvenes de la oposición venezolana. Imagínate si tendrán infiltrados a la Fuerza Armada, a los sectores, a todos los sectores de la sociedad civil venezolana.
que ocurre esto que ocurrió esta semana, donde unos jóvenes que tienen, muchos de ellos, sus propias ideas de libertad y su propio, para rescatar a Venezuela, y los infiltra con uno de los narcos más buscados, que es el propio Cliver Alcalá. O sea, lo que yo no puedo entender, y tengo entendido que ese fue el rechazo del gobierno interino, justamente cuando aparece esta persona en escena, y dijo, no, ¿qué es esto? O sea, Cliver Alcalá es un criminal, por Dios, ¿no? Entonces, ellos están, de alguna forma, con un paso adelante en todo lo que es la infiltración venezolana, en todo lo que es la lucha contra la dictadura. Ellos están siempre un paso adelante en infiltrar gente. Además de eso, Alberto y Andrea, tenemos al régimen cubano, a la inteligencia cubana, que tiene 60 años de experiencia en cómo meterse y cómo no solamente tratar psicológicamente a la población. Yo tengo denuncias, he denunciado cómo la escuela psicológica que está funcionando en Fuerte Tiuna entrena a oficiales, militares y funcionarios para justamente atacar a la población civil en la parte psicológica. Cursos especiales para la dominación de la población civil, cursos especiales para la represión y para enseñar a métodos de tortura. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un régimen criminal que asesina, que detiene, que desaparece, que tortura y que todavía se vende mundialmente como pobrecitos nos están atacando. Por Dios. ¿Ah? Eso es lo que yo pienso, lo que ha ocurrido esta semana. Es una narcotiranía que ha matado a más de 9.000 venezolanos ejecutados extrajudicialmente. Es una narcotiranía que ha detenido a más de 15.000 personas en los últimos 5 años. Es una narcotiranía que mantiene a más de 400 presos políticos en las catatumbas, donde las tortura diariamente, que ha ejecutado al concejal Albán, que ha ejecutado al capitán Acosta Arévalo, que todos esos métodos de tortura donde desfallecen los torturados una y otra vez, que no se han sumado a ser asesinados porque han aguantado esas torturas, ¿verdad? Entonces ellos vienen a decirnos esta semana, pobrecitos, nos quieren matar. Y a los venezolanos que ellos han matado todos estos años, ¿qué? ¿Ah? O sea, yo lo que no entiendo es ese doble discurso de la comunidad internacional que avala todavía esta dictadura, esas Naciones Unidas que está repleta de países que no defienden los verdaderos derechos humanos, sino que se acomodan a la ideología mundial, ¿verdad? Y que sigue a estos criminales y que todavía los apoya, todavía no los veo denunciando todo lo que estamos padeciendo los venezolanos. Todavía no veo diciendo cómo tortura el régimen en los calabozos, cómo matan a concejales, cómo matan a militares, cómo matan a nuestros hijos en las calles cada vez que salen a protestar, porque eso no lo dicen. Esa es la doble moral mundial en este momento. Tuvimos varias personas, tuvimos también invitados que estaban y que están de acuerdo, no tanto con el régimen cuanto con Chávez, que siguen celebrando aquí en Europa Hugo Chávez. Puede gustar o no lo que está contando ahora Tamara Suju, pero Tamara Suju tuvo también una experiencia muy importante y pagó por sus ideas, podemos decir. Es decir, hace un año tú renunciaste como embajadora de Guaidó en República Checa, pero nunca has criticado el hecho que Juan Guaidó sí es el presidente interino de Venezuela, es la única autoridad reconocida en el mundo que representa a Venezuela. Si es posible, ¿puedes explicarnos por qué renunciaste y cuáles fueron las causas de esto? Bueno, yo lo dije el día que renuncié, ¿no? Y lo dije en mi carta. Y se lo dije al presidente Guaidó antes de publicar mi carta.
La justicia no puede ir de la mano de la política, sobre todo cuando hay un proceso donde tú estás luchando contra una tiranía y donde pueden haber mecanismos de transición en el cual tú no podrías o no puedes estar de acuerdo. Es decir, yo tengo denunciado a más de 120 personas en la Corte Penal Internacional por criminales y no puedo avalar que en estas conversaciones o en este tipo de salidas que se están buscando, lamentablemente tengan que acudir a personas que están acusadas en la Corte Penal por criminales para ser parte de esa transición. Y te estoy hablando sinceramente porque yo nunca lo he ocultado, por ejemplo, de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, que es una criminal que en la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad está de número 3 o 4, porque el Ministerio Público es el que persigue, es el que acusa, por ejemplo. Y yo no puedo estar de acuerdo con que militares, como por ejemplo Padrino López, o el presidente de la estructura criminal del TSJ de Maduro, Michael Moreno, hayan estado en la propuesta de una salida en mayo del 2019 para una transición, porque son los artífices de todo lo que le ocurre a los venezolanos. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que la política tiene que ir en una serie y la justicia tiene que ir en la otra, yo decido dejar el cargo y dedicarme a lo que sé hacer realmente, que es denunciar, que es recopilar, que es documentar todo lo que nos está ocurriendo para que el día de mañana, cuando vuelva el Estado de Derecho a nuestro país, haya justicia, pero verdadera justicia, una verdadera justicia. Andrea, adelante. Sí, Tamara, ¿tú piensas, una pregunta sincera, porque hay muchas teorías sobre esto, estrategias diferentes. Históricamente en muchos países se han utilizado también estrategias bastante, digamos, realistas, aunque no justas. En Italia también, para salir del fascismo, hemos hecho una cosa y la otra. Y ¿tú piensas realísticamente que se pueda salir de la, digamos, de la pesadilla sin tener algo pactado con algunos de estos? ¿O se trata simplemente de no dejar que algunas de estas personas sigan teniendo una, digamos, una tarea pública y política? Realística. Porque las cosas son distintas, o sea, pueden ser distintas. Yo pienso que si nosotros queremos rescatar al país de todo lo que hemos denunciado y vivido, tú no puedes no puedes tener en tu gobierno, en ese nuevo gobierno, a violadores de derechos humanos y aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. No puedes tener narcotraficantes, ¿verdad? Porque entonces no estás haciendo nada. Es que Venezuela no es cualquier dictadura, no. Es que Venezuela es una narcotiranía criminal que se alimenta de grupos terroristas, que tiene en su territorio a grupos terroristas, inteligencia internacional, iraníes, rusos, cubanos, FARC, ELN, Hezbollah. Es decir, si tú no arrancas de raíz el verdadero problema de Venezuela, que es la invasión silente que tenemos dentro de toda esta estructura criminal, y esa estructura criminal está apoyada por ministro de la Defensa, Tribunal Supremo de Justicia, ejecutivos, ministros. Es decir, tú no puedes seguir gobernando o tú no puedes gobernar con quienes están hasta el cogote, como decimos los venezolanos, implicados en esto. Porque entonces tú vas a gobernar ponle tú, escoge cualquier persona en este momento de la estructura criminal de Maduro. Esa persona está implicada en narcotráfico. Si no está implicada en narcotráfico, está implicada en el robo del oro,
o de los diamantes, o de lo que está pasando con los iraníes en Falcón. Es decir, tú estás... Luego te quiero preguntar algunas cosas, porque esto es muy, muy importante. Tú estás sumando a tu gobierno, ¿verdad?, a estas personas que van a seguir haciendo lo que hacen al lado tuyo. Entonces no estás realmente rescatando a Venezuela, no. Estás siendo cómplice y estás en conchupancia con estos criminales. Yo no estoy de acuerdo en fundar una nueva Venezuela con quienes han destruido a Venezuela. No puede ser. Yo creo que una forma de hacerlo es inhabilitarlos políticamente. Esa es una de las formas en como en otros países se ha atacado este tipo de cosas. Es decir, tú puedes en algún momento necesitar de estas personas, pero una vez que estés en el poder y hayas elaborado tu estructura de gobierno, estas personas tienen que quedar inhabilitadas para hacer política dentro de Venezuela. Que vayan y se pongan a la orden de la justicia, que es lo que tienen que hacer. Andrea. Sí, no, esto quería saber, porque muchas veces hay gente que, bueno, sueñan con cosas que no son reales, ¿no? Me parece que tu respuesta ha sido bastante realística, porque el tema es esto, y el gran tema que también alguna ONG en Europa y en Italia también, si quieres te pasamos la información después, manejan el tema desde este punto de vista. También en la democracia, o sea, hay justicia sin paz, hay paz sin justicia, hay una recuperación de la democracia totalmente sin tener en cuenta las culpas y los crímenes del pasado. No. Y es que es una ruta difícil, porque no es fácil, es muy peligroso a veces, ¿no? El peligro de regresar al punto desde que tú... ¿no? Porque, bueno, porque tú no limpia la ruta, no limpia los palacios del poder y todo esto. Y en el futuro que... Andrea, mira, Sí. Para darte una idea, ¿no? Estas personas, esta estructura criminal, tiene tanto dinero, ha robado tanto y están en cuenta de testaferros en todo el mundo, que ellos pueden estar de alguna forma en tu gobierno de transición, pero pueden estar armando guerrillas para sacarte en menos de un año. Es decir, la propaganda política del régimen internacional te dice cuánto dinero manejan. 15 millones de dólares ofreció el gobierno de Trump por la cabeza de Maduro. Maduro saca 15 millones de dólares semanalmente de las minas de oro. Es decir, la estructura criminal de Maduro maneja tanto dinero que el mundo no se lo imagina. Porque Venezuela es tan rica, que da para mantener la estructura, para mantenerse en el poder y para mantener toda esta política internacional del socialismo del siglo XXI que tanto ha envenenado a América Latina. ¿Me oyen? Sí. ¿Y cuál es? ¿Tú crees que exista la posibilidad de una vía surafricana, es decir, una comisión de paz y justicia, una posibilidad para que los chavistas, que no están mucho, que no estamos hablando de Diosdado Cabello, no estamos hablando de Tarek El Aissami, ni de Nicolás Maduro, puedan efectivamente una salida? Mira, yo pienso que así como la estructura criminal de Maduro, el alto mando criminal de Maduro, como los mando yo, no tienen vuelta atrás, yo pienso que hay gente dentro del chavismo que no han cometido crímenes de lesa humanidad, que no han robado o que no forman parte de los carteles de la droga en Venezuela. Es decir, yo sí creo que debe haber gente con la cual se puede hablar, se puede conversar y se puede llegar a hacer esa política sana
en donde se converjan todas las fuerzas y se llegue a una transición en Venezuela. Pero yo lo que no admito es que en esa transición hayan criminales. Porque ¿cuál es el mensaje que le estás mandando tú a la Corte Penal Internacional? Que tú estás dispuesto a gobernar con un criminal que torturó, asesinó y detuvo y que está acusado en la Corte y que ellos están investigando. Ese es el mensaje negativo que tú le estás mandando a, por ejemplo, el Tribunal Internacional. O sea, donde tanto hemos trabajado, tantas ONGs, donde 6 países han denunciado al régimen y tú le estás diciendo que tú estás dispuesto a transarte con estos criminales para que sean parte de una transición. No, es decir, tú no puedes ir a un Estado de Derecho poniendo a quienes son las cabezas de la inducción de los crímenes de lesa humanidad, que se pongan a derecho y a la justicia y que sea la justicia la que los juzgue, pero no le des tú esa ventana de impunidad. Nos están llegando muchísimas preguntas. Una, por ejemplo, desde Europa. ¿Quién va a obligar a los actuales gobernantes de Venezuela a dimitir entonces? ¿La opción militar parece la única o hay otras? Porque si tú me dices que tienen un cash flow sin fin, que tienen mucho dinero, ¿cómo se puede obligar a estas personas efectivamente a dimitir, a dejar el poder? Mira, yo pienso que hasta ahora se está haciendo bastante bien. Es decir, el régimen está desesperado por las sanciones económicas e individuales. Las sanciones económicas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos en materia de petróleo, por ejemplo, los tiene desesperados y los tiene arrinconados. Y por eso es que montan este tipo de show como lo que montaron la semana pasada, ¿no? Porque ellos tienen que desviar la atención mundial en lo que a ellos les conviene y no mostrarle al mundo cómo el venezolano, por culpa de ellos, por el robo de ellos de 20 años, por haber defalcado las arcas públicas de Venezuela, la gente se está muriendo de hambre, los hospitales se están cayendo, las emergencias están cerradas, la gente se está muriendo por falta de medicinas, no hay luz, no hay agua, no hay gas y no hay gasolina. Y no es por las sanciones, es por la mala administración ladrona y corrupta que hemos tenido durante 20 años. Porque hace 4 años, hace 5 años, cuando yo me fui, ya había desabastecimiento y no habían sanciones económicas. Hace 5 años, cuando yo me fui, ya se iba la luz, ya se iba el agua, ya había problemas de gasolina y no habían sanciones económicas. Lo que pasa es que ellos dicen lo que ellos quieren. Entonces, desviar la atención en este momento mundial con este show de la semana pasada donde unos jóvenes lamentablemente caen en esto porque ya estaban vendidos por el propio régimen, para distraer la matanza de una cárcel, las torturas que están sucediendo en las cárceles venezolanas, los venezolanos llorando porque no tienen que comer, niños muriendo porque están muriendo desnutridos, en los 5 millones de venezolanos en el mundo, ese gran éxodo, el más grande en este momento que tenemos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren tapar. Quieren tapar que en el estado Táchira la gente no tiene luz desde hace 24 horas, que no saben lo que es tener luz por más de 3 horas seguidas. Quieren tapar que la gente camina más de 5 kilómetros para buscar agua, que no tienen con qué cocinar y cocinan con leña. Eso es lo que quieren tapar. El malestar social que hay en Venezuela. Y te digo una cosa, lamentablemente nos ha caído una pandemia que la están usando para mantener a la gente en sus casas, ¿verdad? Para de este modo tomar el control de ese malestar social que ya estaba en la calle. Porque si no llega esta pandemia, con todo lo que está sucediendo, yo te apuesto que ahorita hubiera un estallido social. Pero les llegó, pero de corona, la pandemia. Y otra cosa, no sabemos realmente cuántos muertos hay por la pandemia, porque el régimen lo oculta, porque se ha traído a médicos cubanos para que cuando hay un caso de malestar respiratorio sea llevado a estas cosas montadas por los cubanos para que digan que es una afección respiratoria y no es un posible caso de coronavirus. Entonces, la mentira es la que está mandando en este momento, es la que está en la opinión pública internacional y es lo que nosotros tenemos que denunciar como venezolanos. Y la pandemia, el régimen se está aprovechando de la pandemia también para
arrestar políticos de la oposición para todavía utilizar más su maquinaria de propaganda? Por supuesto, pero es que la está utilizando. Es que no ha dejado de hacerlo. Es que tiene detenidos, ha detenido a médicos, ha detenido a periodistas, ha perseguido a los políticos, a los diputados que han denunciado lo que está sucediendo con la pandemia. Y te estoy siendo responsable. Es decir, persona que es sospechosa de poder tener coronavirus es mandado a estos médicos que han traído ellos para que digan que no tienen coronavirus, sino que tienen una afección respiratoria. Nosotros nunca nos vamos a enterar. Yo aspiro que cuando salgamos de todo esto, Alberto, sepamos cuántas personas murieron de cáncer por falta de medicamentos para el cáncer, cuántas personas murieron de VIH porque no tenían medicamentos, cuántos murieron de los trasplantados, cuántos murieron de tantas cosas, cifras que el régimen oculta porque no le interesa, porque la propaganda de ellos es que las sanciones son las que están causando esto, cuando los venezolanos sabemos que no es así. Porque cuando yo me fui del país, el 70% de las emergencias de los hospitales estaban cerradas porque no tenían nada, y eso fue hace 5 años. No son las sanciones, es el régimen corrupto, ladrón, que se ha robado todo las riquezas de Venezuela para hacerse su propia propaganda política y llenarse sus bolsillos de dinero. Esos testaferros nacionales e internacionales que están recibiendo en este momento todo lo que ellos reciben por el tráfico de oro y de diamantes, algún día se va a saber todos esos nombres y todas esas compañías que están haciendo, que están empobreciendo más al venezolano. Entonces, lo que a mí me molesta es que en un campo como las Naciones Unidas se hablen de las sanciones económicas, que vaya el canciller Arriaza, que es tan criminal como todos los demás, a hacerse la víctima cuando los bolsillos los tienen llenos. Porque yo te apuesto que si ellos se traen el 2% de lo que se han robado, pudiéramos levantar 20 hospitales en Venezuela, a todo lujo, a todo dar. Andrea. Sí, la tarea que el socialismo... Perdón, Andrea, que no le respondí la pregunta a la persona que preguntó cómo pensaba yo. Yo no creo, Alberto y Andrea, que nosotros podamos sacar a un régimen criminal, narcotraficante, violador de derechos humanos, con células del Hezbollah, con el ELN, con la FARC, con iraníes, con rusos, cubanos metidos en nuestro país democráticamente por elecciones. No lo creo. Yo sí creo en lo que se está haciendo con el TIAR, ojalá eso avanzara, y yo creo que Venezuela necesita, con una fuerza multinacional de carácter humanitario, forzar la salida de Maduro y su estructura criminal del país, porque son unos criminales que han asesinado a nuestros jóvenes, que han asesinado a personas detenidas con torturas, que han ejecutado a más de 9.000 venezolanos en ejecuciones extrajudiciales en los barrios. Yo denuncié en febrero del año pasado, 5 ejecuciones de 5 jóvenes menores de 25 años que fueron identificados en manifestaciones y en la noche las fueron a buscar a sus casas y los ejecutaron de rodillas delante de sus padres. Eso es un régimen criminal. Entonces, un régimen criminal, narcotraficante, lleno, enriquecido, con todas estas células de terroristas dentro de Venezuela, no puede salir democráticamente. Porque el día que tú vayas a hacer elecciones con estos criminales, te salen por lo menos 5 o 6 colectivos en Caracas y meten a toda la gente en sus casas y no te van a votar. Entonces ganan ellos. No sé si me entiendes. O sea, sí. Uno no puede combatir una estructura criminal organizada como ellos con unas elecciones democráticas. Primero tenemos que salir de ellos para después ir a unas elecciones. ¿Y cómo las tenemos que sacar? Con la ayuda internacional, porque el venezolano no puede solo. No puede solo, con ellos, no puede. Y yo creo que los países democráticos del mundo ya lo saben, ya lo saben.
Desafortunadamente tenemos también que ser un poco cínicos y mucha gente sí puede escuchar lo que pasa en Venezuela, pero lo siente como un país lejano, como un país, como algo que está pasando en América Latina y estamos acostumbrados a revoluciones, a violencias, pues, porque es una región violenta. ¿Cómo se puede explicar la importancia y el peligro representado por Venezuela a la comunidad internacional? Es decir, si hay un lugar donde los grupos de Hezbollah se pueden entrenar, si hay un lugar donde Rusia, por ejemplo, puede planear una expansión política en toda América Latina y representar un riesgo para Estados Unidos, ¿cómo es posible que no entienda la comunidad internacional el riesgo representado por Venezuela a nivel global? Mira, no es que no lo entienda, es que parte de la comunidad internacional es cómplice. Forman parte de toda esta estructura de complicidad para que Venezuela haga lo que está haciendo. Te comento 4 puntos. Iraníes en Venezuela. Tienen 15 días llegando aviones Airbus, los más grandes que tienen, de una línea sancionada directo a la península de Paraguaná, al aeropuerto Josefa Camejo, entregado por el régimen a los iraníes para que ellos mismos desembarquen lo que llega, porque esa es la información que tengo de primera mano. Solamente hay 4 o 5 guardias nacionales custodiando la entrada del aeropuerto y el que lleva la torre de control. De resto, el aeropuerto internacional Josefa Camejo de la península de Paraguaná, el punto más norte de Venezuela, está siendo manejado por iraníes para recibir a los aviones que vienen de Irán. Han hecho escala algunos en China y otros en Argelia y que nadie sabe qué están trayendo a Venezuela. Para que tú te imagines todo, la península de Paraguaná tiene una base militar naval, una base naval, 2 refinerías y un aeropuerto internacional. Nadie sabe qué están trayendo estos grandes aviones iraníes a Venezuela. Pueden estar trayendo hasta misiles enteros porque le caben en el cuerpo del avión. No nos olvidemos que Chávez en el año 2011 inauguró una base misilística en Paraguaná. Yo le digo a Latinoamérica, ¿ustedes se imaginan que los iraníes tengan una base misilística operada por ellos en nuestro continente con la venia total de la estructura criminal de Maduro, por ejemplo? ¿Cómo más operan ellos? Están entrando los rusos. Los rusos están en Venezuela desde hace 3, 4 años. Llegan militares, llegan aviones. ¿Ah? ¿Qué hacen los rusos? Ayer, Samara, por ejemplo, no sé si tú has visto que llegó un avión ruso, avión de línea, por supuesto, como Mahan Air, ¿no? Son aviones normales, cargando y llevando a Venezuela, supuestamente, públicamente, dicen insulina. Al parecer, no, debe ser una insulina muy particular, imagino. Sí. Pero no sé si tú tienes más noticias sobre esto, porque he leído, pero no estoy seguro, no he conseguido informaciones ciertas sobre otros vuelos rusos que se esperan en estos días y si la noticia tiene algo que ver quizás con la otra, que no es que sea confirmada, ellos la han dicho, ellos la han sacado de una decena, digamos, de fuerzas especiales rusas, supuestamente serán del GRU o Spetsnaz o algo así. Yo lo que leí es que ellos habían aceptado una misión rusa en Venezuela para buscar a los supuestos, ¿cómo es que es? A los que estaban conspirando contra ellos. Es decir, ellos dicen que Estados Unidos está metido en esto, pero traen a los rusos para ayudarlos a buscar. Perdón, o sea, mira, la injerencia de Cuba, Irán, Rusia y China en Venezuela
todas las pruebas están porque todas las denuncias siempre se han hecho. Pero para completar la pregunta que me hacía Alberto, ¿cómo el régimen puede ser un problema internacional? ¿Cómo puede ser catalogado como además un régimen forajido, peligroso? Imagínense ustedes todo el dinero que tienen para financiar grupos terroristas en todo el mundo. Imagínense ustedes todo el dinero que tienen para desestabilizar sistemas democráticos en Latinoamérica. Porque es que nadie se imagina los ceros a la derecha que tiene la tiranía para, de alguna forma, confabular en contra de los sistemas democráticos en el mundo, pero sobre todo en la región, que es lo que les interesa. Ellos tienen un proyecto de poder que está armado con mucho dinero, apoyado por los rusos, apoyado por los iraníes, apoyado por la MINOAL de las Naciones Unidas, de todos estos regímenes con sistemas no claros democráticos, ¿verdad?, que apoyan este tipo de cosas y financiados por ellos. El régimen venezolano tiene tanto dinero que puede financiar una guerra regional. Con eso les digo todo. Y si esto no les causa temor a la región, entonces no debería causarles temor que Hezbollah, que FARC, que terroristas tengan pasaporte venezolano y estén viajando por el mundo. Eso no les causa tampoco terror. Entonces, ¿qué les causa terror? Porque la mente criminal de lo que está haciendo Maduro no es solamente Maduro. Aquí está metido el régimen cubano, aquí están metidos los rusos, están metidos los iraníes y están gozando un pullero por toda la propaganda que le hacen la prensa internacional, la prensa izquierda, los sistemas comunistas, los sistemas no democráticos, de decir que pobrecitos a ellos los quieren sacar del poder y que las sanciones económicas y las sanciones individuales empobrecen a los venezolanos. Y entonces, hacerte una pregunta, seamos egoístas. ¿Tú crees que a nivel internacional, porque hay una diferencia entre Rusia y China, se pueda paradójicamente discutir con China? Rusia quiere un desarrollo más imperialista, podríamos decir. China quiere utilizar sobre todo el soft power y volverse una verdadera potencia económica. ¿Tú crees que con los chinos se puede dialogar para que entiendan que no se puede sustentar el régimen de Nicolás Maduro? Mire, yo creo que los chinos dejaron de prestarle dinero antes de la pandemia al régimen de Maduro porque no les pagaba. Pero no olvidemos que el régimen de Maduro hizo un contrato a 20 años para entregarle petróleo a cambio de la deuda. Es decir, nosotros tenemos el petróleo hipotecado a 20 años con los chinos, con los barriles que se les prometió para pagarle la deuda del dinero que se robaron. Ellos, yo siempre he dicho que los chinos se la echan de no querer estar en cosas de corrupción. De hecho, sabemos el trato que le dan a sus propios políticos cuando les descubren negocios de corrupción. Pero están ayudando, apoyando y ayudando a mantener a una estructura que es una de las más corruptas del mundo, que es el régimen de Maduro. Si se pudiera negociar o no negociar con los chinos, yo creo que en algún momento ellos se tienen que apartar de apoyar a esta tiranía porque son cómplices de lo que está sucediendo con Venezuela. El día de mañana, Andrea y Alberto, vamos a conocer realmente hasta dónde están metidos cada uno de los regímenes o de los gobiernos que han apoyado a Maduro y por qué. Y no me voy a ir muy lejos, yo estoy en España. Yo quisiera saber hasta dónde está comprometido Zapatero en todo esto, por ejemplo. Hasta dónde está comprometido el partido Podemos en todo esto, por ejemplo. Y te estoy hablando de dónde estoy. Imagínate
el resto del mundo, que además de no solamente no decir nada, los apoya, y los apoya con logística, y los apoya recibiendo a sus criminales, como Turquía, por ejemplo, donde van a vender el oro, y allá les tienen la casa tú sabes, y los reciben con todas la benevolencia que los pueden recibir. Y lamentablemente, si con todo lo que se ha dicho, el mundo no entiende, o el mundo democrático no entiende que el régimen venezolano está dispuesto a lo que sea por mantenerse en el poder, pero está dispuesto a lo que sea porque las propias estructuras criminales internacionales a lo mejor no lo dejan ni siquiera apartarse, porque los carteles de la droga, el tráfico de oro, el tráfico de armas, le conviene que el régimen continúe para poder seguir enriqueciéndose. Si nosotros no entendemos que esto va a continuar y que el régimen crece en su monstruosidad cada día y se enriquece más, y además de alguna manera todo lo que es la parte del sistema bancario, donde ellos lavan el dinero, donde ellos lavan todo lo que obtienen de su tráfico, en algún momento esto va a ser un escándalo. Porque fíjate una cosa, Alberto, el régimen está lavando, como se lava la droga, está lavando el oro. Y está lavando el oro con compañías nacionales e internacionales que creen que lo están comprando de forma legal. Y así como está lavando el oro, está lavando el diamante. Diamantes, o sea, los mejores diamantes de América Latina están saliendo de nuestras minas y se la están llevando los iraníes, los turcos, los rusos, quienes sean. Y en Venezuela llegó a circular el euro, para hacerte un ejemplo. Es decir, como no pueden hacer transacciones internacionales con bancos que no van a dejar que esto suceda, los aviones venían de Europa llenos de euro. Y entonces el euro circulaba más que el bolívar, porque pues el bolívar no vale nada, pero el euro sí. Y entonces, con el dólar se arriesga las sanciones, porque manejando dólares, hay el mecanismo, ¿no? Bueno, que la sanción pasa desde la entidad sancionada a ti, si está manejando negocio con la entidad que está sancionada. Entonces el euro está seguro en este sentido. Yo creo que una buena forma también de cerrarle el negocio del tráfico de oro de Venezuela es exigirle a los países y a las empresas que compran el oro, el origen de ese oro. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el oro que están comprando para la joyería, por ejemplo? ¿Es venezolano? ¿Es legal? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la compañía que lo trajo de Venezuela? ¿Cuál es la compañía que trajo el oro a Europa? Investiguen quiénes son los dueños de esa compañía para que se lleven una sorpresa. O sea, yo creo que hay muchas formas de cerrarle aún más el oxígeno a la narcotiranía venezolana. El asunto es si la comunidad internacional quiere ayudar o quiere seguir fijándose en idioteces como la que están denunciando hoy, cuando tienen a los venezolanos muriéndose de hambre y sin medicina. Tú vives en España, ¿por qué son tan fuertes? Es decir, el PSOE me parece que está también dividido, porque Felipe González siempre ha dicho es una narcotiranía, se tiene que cambiar en Venezuela, pero Zapatero, Ábalos, Sánchez, la gente de Podemos siguen teniendo su agenda y haciendo que se respete lo que ellos quieren. Mira, yo en la política española trato de no meterme, porque la verdad es que no la entiendo, y me volvería loca si trato de entender la venezolana, la nicaragüense, la de Cuba y además la española. O sea, créeme que no me meto en la política española. Me preocupa mucho, sí, estar viendo debates en el Parlamento parecidos a los que se daban en el año 2001 y 2002 en Venezuela. Me horroriza pensar que España pudiera verse en ese espejo
en el que nosotros nos vimos en los primeros años de Chávez. Me horroriza pensar que los españoles no entiendan que un chavismo en España puede crecer y puede apoderarse de las estructuras. Es decir, lamentablemente ellos están en todas partes. Y a mí, yo respeto y sigo muchísimo al presidente Felipe González, me parece un estadista. Y me parece uno de esos hombres cuya voz es tan necesaria en países como España. Ojalá el gobierno español lo escuchara más y ojalá se le diera la importancia de lo que él tiene que decir, porque está en contra, por supuesto, y además ha denunciado a la tiranía venezolana como ninguno en Europa, como ninguno, la ha llamado siempre por su nombre. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, muy interesante decir que cuando el presidente Felipe González fue presidente, esa estructura del franquismo fue poco a poco desmantelada, porque todos los funcionarios del franquismo fueron de alguna manera pasados a retiro. Es decir, fue una transición bastante suave, pero entendiendo que no se podía continuar teniendo funcionarios que habían sido parte del franquismo dentro de un nuevo gobierno. Yo creo que lo que nosotros los venezolanos necesitamos es que el mundo comprenda que tenemos a personas que están dispuestas a llegar hasta el final, porque están tan comprometidas en crímenes, en narco, en corrupción, que lo que les espera es cárcel por el resto de su vida. Entonces, esas personas están dispuestos, hay algunos que no, porque son cobardes, pero hay otros que están dispuestos a inmolarse porque no tienen nada que perder. Y que los venezolanos que están allá, a los cuales, que la oposición venezolana que está allá, una cosa es la oposición, otra cosa importante, una cosa es la oposición democrática que la estructura de Maduro llama oposición democrática, y otra cosa es la verdadera oposición. La oposición democrática, a mí me daría terror que en algún momento la estructura criminal de Maduro me llamara oposición democrática. Porque esa oposición democrática de Maduro son esa cuerda enchufados de esa mesita, por ejemplo, que han nombrado para enchufadamente y en conchupancia con ellos hacer lo que quieren, dándole una legalidad al régimen que no tiene, por ejemplo. Pero en cuanto a la oposición, a la oposición venezolana, que el régimen llama traidores a la patria y conspiradores, esa sí es una verdadera oposición, ¿no? Porque para una narcotiranía, la oposición democrática no existe. Existen traidores, existen conspiradores, existen personas que se rebelan, pero no existe oposición democrática. Y yo no voy a hablar nunca mal, como tanta gente te lo pide en las redes sociales, que digas que son unos no. Yo no estoy en Venezuela enfrentándome a este régimen peligroso y criminal. Y créeme que sé cuán peligrosos son. Yo tuve 2 veces, antes de irme de Venezuela, una pistola en la cabeza, cuando en 2 oportunidades el DGCIN me quitó el teléfono. Y me acorralaron y me pusieron pistola en la cabeza para que le diera mi teléfono. Estos tipos, y eso era antes de que ellos mataran a sangre fría, así abiertamente, y encarcelaran a diputados y encarcelaran a defensores de derechos humanos y a médicos y a todo el mundo. Entonces, discúlpeme, ¿esto cuándo y por qué pasó? Porque también la historia personales de ustedes, que son opositores, que son desterrados, son importantes. En Europa estas cosas no se saben. O sea, se imaginan, pero algo es imaginar y algo es escuchar las palabras precisas de lo que pasa. O sea,
la imagen de una persona que tiene la pistola en su cabeza. ¿Puedes contarnos este episodio? Sí, bueno, mira, a mí el régimen de Maduro, cuando Maduro era presidente de la Asamblea Nacional en el año 2005, y Cilia Flores era la vicepresidenta, a mí me acusaron de traición a la patria, el delito más alto de pena en Venezuela, porque yo denunciaba las torturas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese entonces. Y el argumento de ellos era que yo malponía al gobierno de Chávez en las instancias internacionales mintiendo porque en Venezuela había torturas. Ese era el argumento y por eso me era activista y abogada en ese tiempo. Sí, abogada y además defensora de derechos humanos. Y yo denunciaba las torturas de Chávez en la Comisión Interamericana en aquel entonces, ¿no? Y ellos me acusaron de traición a la patria porque yo los denunciaba en las instancias internacionales. A mí me acusaron de conspirar en 3 oportunidades, de rebelión en 3 oportunidades, de traición a la patria en 2 oportunidades. Es decir, desde el año 2005 hasta el 2014 que me fui de Venezuela. Pero en el 2013 y en el 2014, en 2 oportunidades, el DGCIN, con sus chaquetas, con su identificación, la contrainteligencia militar. La División de Contrainteligencia Militar esperaba que yo bajara de mi casa, me seguían hasta un sitio en la avenida Rómulo Gallegos, porque fue en la misma avenida que ocurrió 2 veces. Me acorralaban los 2 motorizados, uno por un lado y otro por el otro, me golpeaban el vidrio y apuntándome en la cabeza, me decían que les diera el teléfono. Y además decían que si el teléfono tenía clave, que se lo quitara y que si yo los engañaba de que después se les apagaba, me mataban, ¿no? Entonces ellos esperaban a que el teléfono tuviera un tiempo prendido, ver que no se les cerraba porque tenía clave y después entonces se iban, ¿no? Tener una pistola apuntándote en la cabeza esperando a que tu teléfono no se apague para que estos criminales no te maten, yo lo potencio en este momento a quizás un 5% del terror que tienen los venezolanos en Venezuela hoy en día. Porque desde que yo me fui en julio del 2014, después de las manifestaciones donde hubo tantos muertos, tantos asesinados y tantos detenidos, han sucedido muchas cosas. Y el régimen ha mostrado que puede ser aún peor, aún más asesino, que puede mostrar cómo a través de la tortura mata a un militar y lo presenta en los tribunales moribundo, o mata a un concejal tirándolo del piso 10 y aún están en el poder. Es decir, crímenes que en cualquier país democrático del mundo hubieran tumbado un gobierno, lo que ha hecho es aterrar aún más a la población, porque el mensaje que le están mandando a la gente cuando te presentan a un capitán deshecho en torturas en un tribunal y se muere a la hora, pero lo mostraron. Cuando un régimen está dispuesto a matar a unos jóvenes manifestantes sin armas, con tiros en la cabeza, cuando está dispuesto a enterrar a más de 300 presos políticos en ultratumbas, a un sótano 2 y 3 enterrados bajo tierra, donde además los tortura diariamente. Cuando no le importa ver cómo niños mueren en los hospitales sin medicina, cómo mueren más de 70 personas diarias sin tratamientos de cáncer. Es decir, yo no tengo en este momento ninguna, nada en lo absoluto para criticar a la oposición en Venezuela, porque considero que cada venezolano que de alguna forma está luchando, como sea, por rescatar a nuestro país, por denunciar lo que sucede, por hacer fórmulas, por hacer estrategias, por lo que sea, para salir del régimen, para mí es una persona valiente.
y no puedo criticar absolutamente nada que no sea así, porque hay que verle la cara a combatir a estos criminales, porque son unos criminales a los que no les importa asesinar. Ahora sí critico complicidad, sí critico enchufados, sí critico a aquellos que de alguna manera le están haciendo daño a la oposición, jugando para los dos bandos. Porque o se está del lado de la democracia o se está en conchupancia o del lado de la dictadura. Y en este momento, ser de alguna manera un sostén del régimen, como esta mesita que se inventaron con algunos diputados de la oposición, para darle una forma de legalidad a estos tipos, eso sí lo critico. Así como critico que se apoye o que se busque a criminales para formar parte de una transición. Os pido disculpa porque me han llegado muchísimas preguntas, pero ya vamos más de una hora. Espero tener otra vez invitada Tamara Suju. Y me estaba riendo antes porque María me comentó, la señora tendría que saber que hay también cubanos y rusos en Italia intentando ayudar porque enviaron médicos cubanos, probablemente gente del G2 y militares rusos que tendrían que ayudar el país de Italia en su lucha contra la pandemia posible. Muchísimas gracias, Tamara, y espero tenerte pronto otra vez en nuestras charlas. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Andrea. Gracias por esta conversación. Un honor y un gusto verdadero. Hasta luego. Gracias a todos ustedes.